Arpías y felinas. No encuentro verdad en mis palabras, por eso callo. Confío más en mi silencio. Es ahí donde mejor me comprendo, donde el deseo de tener una apariencia poco notable se agranda en un infinito espacio. La apetencia de convertirme en el grano de arena pegado en la piel que se pierde al roce del agua, hundiéndose lento en la profundidad de la tierra. Es ahí en el fondo donde criaturas poco comunes como yo existen, pero nadie las observa, porque han aprendido a sobrevivir apartadas del resto de la existencia, la realidad, la presencia. Y ellas tres son mis enemigas, que me obligan a exponerme ante el cielo y la tierra para sobrevivir en el castigo, porque no puedo llamar vida a este mal impuesto. Un castigo que conozco desde el principio de mi razón. No encuentro verdad en mis palabras, por eso callo, porque yo sé en realidad lo que soy, lo que somos. Pero la verdad no es la que sale de mí, sino de aquellos seres que dominan la existencia. Seres que nos han impuesto a vivir solamente en leyendas, porque su propia realidad no está dispuesta a comprender nuestra presencia, a pesar de siempre haber estado. Porque sí, nuestra historia subsiste desde el principio de la vida como hoy se conoce, imperfecta e incoherente. Cada registro que hay sobre mi realidad yace en relatos contados por esos dominantes seres, historias repletas de mentiras y a su vez tan llenas de verdades. Fueron algunos de esos ojos testigos los que se encargaron de inmortalizar nuestro secreto de vivir en espacios más oscuros y casi inalcanzables. Pero no podemos vivir entre las sombras, no somos criaturas de la noche. La oscuridad nos ayuda a ocultarnos cuando es imposible llegar a la seguridad del permanente hogar que nos espera con nuestros iguales. Quizás no seamos fieles de nuestra propia existencia, pero sí de nuestra habilidad de desaparecer y mezclarnos entre otros seres por quienes nos han confundido durante miles de lunas, que entre garras, alas y plumas yace la esencia que compartimos. No encuentro verdad en mis palabras, por eso callo. Y sigue un poco más adelante. Excelente. Pues este es Gracias. el inicio de Arpías y Felinas, un libro extraordinario que les va a encantar cuando lo tengan en sus manos. Ya nos estará hablando más adelante de dónde pueden conseguirlo y también, pues, de formar parte de algún club de lectura que luego se anda armando para hacer esta lectura en conjunto y poder intercambiar opiniones de este maravilloso libro y de este gran autor que hoy nos acompaña, Antonio Preciado, a quien le agradecemos pues que se haya interesado en participar en esta tertulia literaria. Para nosotros es una gran alegría y un honor contar con tu presencia. Y bueno, te voy a presentar, antes que nada, Antonio Preciado inició su carrera literaria en el año 2013. A los 21 años nació su interés por asistir a talleres y cursos de escritura creativa, los cuales cursó durante sus estudios en el Tecnológico de Monterrey, donde más tarde se graduaría como licenciado en Mercadotecnia. A pesar de que su carrera universitaria no se enfocó en la escritura, Antonio jamás dejó a un lado la creación literaria. Sus textos y diarios escritos durante sus encuentros literarios fueron tomando forma a través de los años hasta convertirse en su primera obra, llamada Ebrias Decisiones, autopublicada en el año 2020. En el 2021, Antonio decide continuar formándose como escritor. Es ahí que surge la oportunidad de cursar un máster en creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en donde desarrolla su segunda obra, Reinas Regias, publicada en 2021 y que fue su proyecto final de máster, donde resaltó como trabajo sobresaliente en panel de profesores. Su pasión por la escritura no hace más que crecer en los siguientes años con sus obras literarias posteriores. La última en caer, 2022. Califico este viaje, Eloísa, 2023. Sobrias intenciones, 2024. Y la más reciente, su primer libro de relatos llamado Arpías y Felinas, año 2025. Como escritor, Antonio pone a la imperfección como protagonista de cada historia, aquellas porciones de nuestra personalidad que solemos esconder o evitar, pero que son esenciales en nuestra constante búsqueda de identidad y amor propio. Sus obras abrazan la idea de crear vínculos entre personajes y lectores, porque el deseo por encontrar balance y paz en la vida es lo que nos conecta con las historias de sus personajes. En cada encuentro, entrevista o evento, Antonio Preciado invita a todas y todos a integrar la literatura en su vida porque ante tanta exposición de estímulos, problemas y rutinas aceleradas, en un libro siempre encontraremos un retiro literario. Pues muchísimas gracias por pues querer estar aquí en este espacio Letras de Contraluz y por aceptar también esta cordial invitación. Entonces vamos a iniciar con la pregunta que ya es de cajón aquí en este espacio para todos ustedes.
¿qué significa para ti la literatura y la escritura? Para que podamos adentrarnos un poco en este universo que tú vas construyendo y que se forma de varias historias. Claro, mira, para mí la literatura yo creo que es un arte, es un regalo que nos da la vida, al final de cuentas en este mundo que estamos con muchas cosas, trabajo, pendientes y eso. Para mí encontrar un espacio en la literatura en donde puedas perderte sin necesidad a lo mejor de hacer algo más que estar leyendo, más que estar disfrutando, conociendo otros escritos, muchos géneros. Yo creo que la literatura para mí es un regalo que la vida te concede, que llega a tu vida y se queda para siempre. Y la escritura va tomado de la mano con eso. La escritura es una parte ahora, cómo tú puedes aportar dentro de la literatura también un poquito de ti, aunque sea nada más un pensamiento, una idea, tanto en la poesía, como en una crónica, como en una novela, en un cuento. Y entonces la manera de que juntos, tanto la literatura como la escritura de uno mismo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y te haces parte de las demás personas. Por aquí ya nos envía saludos Ángel Domínguez Espinosa, le enviamos también saludos cordiales y bueno, Okay. pues también agradecer a quienes vayan uniéndose y a quienes lo vean en diferido por su tiempo y su atención. Ahora, ¿cómo es la creación de cada una de tus historias y de tus personajes? Sabemos que a veces se forman las escaletas, las famosas escaletas donde vamos construyendo cada momento y cada cualidad y defecto del personaje para tenerlo más claro, pero hay escritores que se lanzan a la aventura, aún sin escaleta, y arman sus tramas. En tu caso, ¿cómo se vive este proceso creativo? El proceso, yo creo que mira, lo padre de tener ya varios libros publicados, te das cuenta que el proceso va cambiando y dependiendo de lo que el proyecto va saliendo. Con mi primera novela fue muy espontáneo, yo empecé a hacer un libro de diarios y empecé a poner como que muchas textos, reflexiones y de repente empecé a juntarlos a todas en un hilo conductor que se fue formando, pues fue la primera novela, que es esta, Ebrias Decisiones. Y fue la manera como salió este primer libro. Fue una recopilación de relatos, fue una recopilación de textos, fue una recopilación de varias cosas que yo tenía hasta que se formó una novela completa. Básicamente es una autoficción, entonces de esa manera fue donde empecé y empecé a conocer la escritura. Ya con las segundas novelas, terceras, me fui guiando más, tomé cursos, obviamente, de talleres y eso, te enseñan mucho de que lo que es la escaleta, la estructura y eso, pero estoy más del, como tú dices, la segunda parte, que es más como aventarte, 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 siguiendo obviamente a lo mejor algunos consejos y patrones sobre estructurado, sobre la profundidad del personaje, sobre el tono, como si es el tipo de narración, el tipo de narrador también, todas esas cosas, pero las vas agregando mientras vas escribiendo. Yo creo que voy agregando todo mientras voy escribiendo un poco más, pero sí es verdad que necesitamos también tener una pausa y decir, vamos a revisar que todo esté bien, que todo esté en orden y sobre todo que tenga sentido, porque si no, después se empiezan ahí como que eh, como se dice, las incoherencias de una cosa o de un protagonista, pero digo, son cosas que vas aprendiendo y está bien que al principio a lo mejor no salga, pero lo importante es no quitar el dedo del renglón para que fluya la historia y siga adelante todo. Sí, completamente de acuerdo. Y aparte, que también nos puedas aconsejar un poco de cómo ir dándole forma y vida a los personajes de modo que no suenen igual, que sí, porque aquí en Arpías y Felinas logras eso, se distingue la voz de Cristina, la voz de Tania, la voz de Jorge, pero eso es algo complicado. Entonces, ¿qué consejos darías tú? Tips, algunos que nos puedas soltar por allí. Claro, yo creo que muy importante, un tip que yo creo que sí les aconsejo a todos, aunque seamos, por ejemplo, muy reservados o no nos queramos meter en los asuntos de nadie, hay que ser un poco más chismosos en ese aspecto. ¿A qué voy? Que si estás en una cafetería y están dos chicas al lado tuyo, platicando, teniendo una conversación, y son chavas que están hablando de temas a lo mejor que a ti no te interesan, pero estás escuchando el tipo de voz que usan, las expresiones, cómo se relaciona entre ellas, sobre quiénes están hablando. Esto te ayuda mucho a que cuando estés escribiendo algo y aparezca un personaje con las mismas características, puedas meter todas esas cosas. O vas a la tienda y está una señora quejándose porque el pollo salió crudo, que no salió bien y que no sé qué, y esto, peleándose en cualquier parte. Ok, si yo quiero agarrar esas expresiones del enojo, ¿cómo las haría una señora? ¿Cómo las haría un niño? Porque no es lo mismo una señora que hace un coraje a un niño que hace un berrinche. Entonces,
Es agarrar esos tonos y del día a día, tu mamá, tu papá, tus hermanos, todos ellos te pueden dar muchas cosas, pero hay que parar muy bien el oído. Entonces, una vez teniendo el oído ya bien parado, empiezas a escribir y justamente después de que terminas de escribirlo, léelo en voz alta, así como tú tratando de imitar esa voz que querías hacer. Y si ves que lo logras, ya lo tienes. Aunque ya te tenga sentido a ti, enseñas a alguien más y dices, oye, sí veo la voz de esta persona, que justo que es lo que pasó con Arpías y Felinas. Era la voz de la arpía, de Cristina, de Tania. Y justamente era eso, yo tenía que leer el capítulo completo de todas para saber, claro, no me salí de su tono, no me salí de sus expresiones, no me salí de su forma de pensar, en sus pensamientos, en sus acciones. Y yo creo que ese es un tip muy bueno, siempre escuchar, escribir y también hablarlo para convencerte que ya quedó lista esa voz y ese tono. Aguzar bien el oído para que estemos atentos a todo y también la vista, ¿verdad? Porque también de allí nacen muchas historias. Entonces, te pido que nos compartas de Ebrias Decisiones un fragmentito, por favor. Perfecto. Mira, de Hebras Decisiones les voy a leer. Aquí lo tengo. Esta parte de Decisiones es algo bien chiquito. En esta novela, el personaje está buscando ser como una mejor persona sin saber cómo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando estamos en los 20, estamos en una posición en donde no somos adultos todavía porque estamos saliendo de la adolescencia, básicamente, pero tampoco nos queremos creer unos niños porque no lo somos, ya somos unas personas. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan los errores de los 20. Las amistades que no eran amistades, las decisiones que tú pensabas que eran buenas resultaron ser lo peor, pero es como vas aprendiendo. Entonces, en esta parte, Alonso Rodríguez, el personaje, va a una fiesta, arruina la fiesta, la celebración, se pelea con sus amigos y todos, y él se quiere decir a sí mismo que quiere cambiar, pero sin reconocer su error. Entonces, básicamente, esta nota él la empieza a escribir enojado y dice, mañana será un nuevo comienzo en mi vida. Mañana no me arrepentiré de nada porque no volveré a hablar de los errores que cometí. No le pediré disculpas a nadie porque nadie de los que he conocido van a existir cuando despierte. Mañana no tendré memoria porque todo lo que pasó en mi vida lo habré olvidado por completo. Mañana será el día en el cual no tendré pasado. Maravilloso. Gracias. Eso solo es una probadita para que ustedes vayan viendo cómo va cambiando también ese estilo y vayan conociendo más del autor, porque siempre nada se queda estático, todo va evolucionando y por supuesto también los escritores no nos quedamos siendo siempre los mismos, sino que también va transformándose la forma en la que narramos, los personajes también van fortaleciéndose más, la voz narrativa igual es más selecta, ¿no? En cuanto a Exacto. qué palabras va a utilizar y expresiones como tal. En este sentido, los narradores también es un rollo a veces elegir cuál le queda a determinada historia. En el caso de Arpías y Felinas, pues nos vas hablando desde la primera persona, ¿no? De cada uno. No lo vemos como de manera muy objetiva, sino al contrario, muy subjetiva. Conocemos lo que está sucediendo a partir de la mirada de la arpía principal, de la Tania y felina de Cristina. y de Cristina, y por supuesto también en algún momento dado surge la voz de Jorge. De Jorge, así es. Entonces, en este sentido, ¿cómo decides qué narrador le conviene? Porque en el origen de las llaves, que también forma parte de Arpías y Felinas, pues cambia por completo También. y allí sí se vuelve más un juego entre tercera persona y primera persona. Claro. Por ejemplo, en Arpías y Felinas era muy obvio lo que yo quería hacer. Tenía que ser primera persona porque tenía que poner estas tres perspectivas del mundo en de estas mujeres, de este ser, y era muy evidente. Pero justamente en el juego de las llaves, yo quería que todo fuera hablado por Jesús, que él dijera todo y así, pero me daba cuenta que en muchas ocasiones no se podía, la historia no quería y no ponía, entonces de repente en un capítulo habló su mamá, en otras partes era un narrador, en otras partes estaba él, entonces tiene que ver mucho con la historia, dependiendo cómo tú lo quieras jugar, por ejemplo, en Hebras Decisiones y las secuelas, Obras Intenciones, porque esa es una biología que tengo, el narrador es Alonso Rodríguez, es simplemente él, la perspectiva y todo, pero yo ya sabía que él tenía que contarnos su propia historia. Aquí no hay otro tipo de narrador, es simplemente él, usando recursos que los pueden ver después con notas, blogs, etcétera, pero que él va leyendo, va viendo, llenándose de información.
Y, por ejemplo, para Arpías y Felinas, como decía, ya era muy, muy evidente lo que yo quería lograr ahí. Y yo creo que también es que hagas también prueba y error de las cosas, porque tengo también una novela, que fue mi segunda, que fue Reina Regias, que aquí son 4 protagonistas. Entonces yo quería hacer lo que pasó en Arpías y Felinas, que a cada una le daba una voz, pero para la historia cuando empecé a escribirla no funcionaba, era mucho, mucho revuelo, 4 voces hablando, dando sus puntos de vista, y dije, no, un narrador. ¿Qué sucedió? Que me di cuenta que todo el mundo me dijo, oye, el narrador eres tú, ¿no? O sea, literalmente Antonio Preciado, tú lo estás narrando porque usa tus expresiones, porque el libro tiene más chismecitos sobre la prensa de espectáculos, etcétera. Entonces, hace cuenta, era yo contando chismes y yo, wow, no me di cuenta, pero fue mientras yo fui escribiendo que la gente se dio cuenta que eran mis expresiones, era mi forma de hablar, era mi velocidad, así como yo hablo de repente un poco más rápido, si hablo muy rápido, deténganme. Y ellos decían, es que va muy a tu tono, tú eres el narrador y yo. No lo había pensado así, pero mira, resultó así. Entonces, básicamente el narrador, no teman usarlos una y otra vez, uno y luego otro, hasta que tú sientas que ese narrador es el que va a contar mejor tu historia, sea cual sea, pero trátalos, úsalos, ódialos y quédate con el que ames después. Sí, sí. Hacer prueba y error, como bien dices. Uh -huh. A veces recomiendan, ¿no? Escribe a lo mejor un párrafo con este narrador, o el mismo párrafo con este otro narrador, ¿no? Y así vas comparándolos para saber cuál le va quedando más. Ahora, ¿cómo surge tu libro Arpías y Felinas? ¿Y por qué ambientar la historia en Monterrey? Aparte de que es el lugar en donde tú, habitas, pero Claro. aparte de eso, ¿qué más hace que tú quieras insertar esta historia en ese bello lugar? Claro, con Arpías y Felinas, yo con todos mis libros, mientras voy escribiendo, siempre quiero hacer, como tú dices, comentábamos, siempre buscamos un reto los escritores, como no quedarnos en lo mismo, buscar nuevas cosas. Y yo tenía muchas ganas de escribir un libro de fantasía. Yo quería meter la fantasía, mis libros todos son suspenso, son drama, es un poquito más de ficción, pero no entra nada de fantasía, no entra nada de ciencia ficción, no entra nada de eso. Yo tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces, yo dije, ¿cómo lo puedo hacer? Y empecé a tener ideas, empecé a tener cosas, empecé a tener como que muchas ideas, pero nada me gustaba, tampoco nada se concretaba. Y es cuando empiezo a escribir y digo, bueno, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Es que no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, o sea, no llegan palabras a mi mente. Y fue cuando escribí la primera línea del texto de Pedras y Frinas. No encuentro verdad en mis palabras, por eso callo, confío más en mi silencio. Y yo dije, ok, ¿qué es esto? O sea, ¿qué acaba de llegar, acaba de pasar? ¿Qué escribí? Y de ahí fue, bueno, vamos a descubrir de quién es esta voz. Y empiezo a lanzar todo este monólogo que se avienta la arpía y empiezo a descubrirla, que está arraigada, que está dentro, que no sale, que vive en Monterrey, cosas así empiezan a surgir hasta que sale lo que es, yo creo que en 15, 20 minutos me aventé esa pequeña introducción y yo dije, ok, ya tengo el inicio, ya sé dónde voy a empezar, esto va a ser sobre una arpía que está viviendo en el Cerro de la Silla. Y escogí Monterrey porque más que nada, me gusta leer literatura de otras partes, pero yo creo que también hay que darle espacios a lugares que también nosotros conocemos, que aparte por el libro de fantasía, yo pensaba de que, bueno, hago una especie de castillo, si me voy a otra parte, un mundo imaginario, y dije, no, ¿por qué no mejor usas esta plataforma que ya tienes, que es Monterrey, que conoces los lugares, y metes mejor el género fantástico dentro? Y dije, eso está perfecto, vamos a hacerle así. Y fue como surgió Arpías y Felinas dentro de Monterrey, lo que es el icónico Cerro de la Silla. ¿Y qué pasaría si una arpía estuviera oculta, merodeando por ahí, esperando salir? ¿Y cómo va a querer salir? Esa es como la trama principal, que estas dos protagonistas, Tania y Cristina, son las que van a estar en las garras de este ser mitológico. Sí. Ahora, veo que también la figura femenina es muy importante desde, por ejemplo, en Reinas Regias y ahorita en Arpías y Felinas. Entonces, específicamente, ¿por qué retomar la figura femenina en cada uno de tus libros? Claro, mira, la figura femenina yo creo que también entra mucho con la parte homosexual, yo creo que también de la parte homosexual, que también somos unas personas un poco más femeninos, un poco más, nos caracteriza, ya saben, todos los gays que tienen así, que yo amo a Madonna, yo amo a Shakira, yo amo a Lady Gaga, como que siempre es esta admiración hacia la figura femenina y esta fuerza que pueden representar. En mi primer libro, Hebras Decisiones, Hebras Intenciones, pues el protagonista es LGBT, tiene sus ondas, pero siempre cuando lo rodean, se rodea de mujeres y estas energías femeninas que tienen, creo que son muy compatibles.
tanto en las opiniones, tanto en los puntos de vista, sin perder la parte, obviamente, más personal que tiene uno hacia las demás personas. Permíteme tantito, denme 2 segundos, 2 segundos. Claro que sí, sin problema. Bueno, pues mientras tanto les recomendamos ampliamente que lean Arpías y Felinas. Ahorita nos va a decir dónde conseguirlo el autor y Antonio Preciado. Y bueno, por supuesto que lo van a disfrutar de Arpías. Bueno, este libro está dividido en tres. Primero vamos a encontrar la historia de Arpías y Felinas, después el origen de las llaves y luego otro apartado que se llama Antoniología, que también es fantástica esos relatos, esos tres relatos únicamente, el último más enfocado a la poesía, pero los primeros dos sí, sin duda alguna, son relatos como tal. Entonces, bueno, ya te tenemos de Seguía, vuelta. seguía, seguía, seguía con esto de la figura femenina, rapidito, perdóname, tuve que atender algo, pero ya quedó. Sí. Lo de la figura femenina, entonces yo creo que esta compatibilidad en temas y en cosas de interés, creo que es lo que me anima un poquito a sobresaltarla, sin obviamente tocar temas que desconozco, porque al final de cuentas también hay que respetar muchos puntos de vista, muchas opiniones que no me competen a mí como hombre, pero sí me gusta mucho jugar con estas historias, creo que hay mucha fortaleza, hay mucha intriga, hay mucho que rascar dentro de la parte de la figura femenina, y justamente en Arpías y Felinas es lo que hacemos, una transformación de una mujer a una felina, una arpía que está escondida y una mujer viviendo en esta realidad que de repente se ve en dos mundos muy extraños, desde la realidad a algo que parece ser totalmente surreal y cómo lo va a enfrentar. Aquí me gustaría que nos pudieras profundizar un poco más en lo que representan las arpías y lo que representan las felinas. Te comentaba en el club de lectura que armó Punto de Lectura Oaxaca, creo. ¿Sí? Sí. ¿Incorrecta? Ok. Y entonces allí yo te llegué a preguntar, bueno, pero yo noto que a veces la arpía se deja llevar mucho por su instinto más salvaje y por el deseo de venganza, y te preguntaba por qué retomarlo desde ese lado, ¿no? Uh-huh. Y nos muestras también, pues, la figura femenina no solo desde esta vulnerabilidad o esta, em, pues, esta feminidad toda ternura, sino Uh-huh. al contrario, ¿no? También Así es. tenemos, o puede que tengamos un lado oscuro y Uh-huh. que sale en el momento que menos nos lo esperamos o que ya lleva mucho tiempo sometida y llega a un punto en el que explota. Entonces, por favor, háblanos qué representan las arpías y las felinas y Uh-huh. por qué atenderlo desde donde lo has abordado. Exacto. Mira, la arpía representa, yo creo que esta opresión que a lo mejor muchos hemos sentido en situaciones de injusticia, en donde dices, oye, esto no es justo, tanto las leyes como algunas cosas, o simplemente patrones, estereotipos que pone la sociedad, y sentirnos siempre oprimidos por esas cosas, es lo que representa la arpía. Es esta voz de decir, ya no más, ya no quiero, necesito salir de aquí, pero obviamente con la arpía en este caso, cuando solamente conoces eso, no conoces más allá, es muy difícil que actúes consciente, actúas más con el estómago, no tanto con el corazón. Entonces, tomas decisiones, haces, deshaces, con tal de ser libre. Y eso representa cuando una persona está muy, muy oprimida y quiere cambiarlo todo, pues sus decisiones, así como estuvieron de un lado, se vuelven radicales, todas sus expresiones, todos sus pensamientos, y por eso tiene como esta sed de venganza. Es lo que representaría en este libro lo que es la arpía. Las felinas, en este caso, son seres que aparecen cuando una arpía está naciendo. Entonces, las felinas son este cambio no esperado que todas las personas tenemos. Cuando crecemos, bueno, como comentábamos, los hombres a los 30 o se nos cae el pelo, o las mujeres a lo mejor ya empiezan a ver cosas que se cuelgan un poquito del cuerpo también. Entonces son estos cambios repentinos de la realidad que van a pasar y que suceden aunque nos pongamos que si un lifting, que si eso y todo, va a haber cambios. Entonces la felina representa esos cambios que aunque tú no los quieras, le van a pasar. Y pasa con esta Tania, que va transformándose poco a poco de una persona normal a una felina sin que ella quiera hacerlo. Entonces, es esta representación y cómo te adaptas a los cambios y tratar de entenderlo, pero a veces es inexplicable. Dices, ¿por qué me está pasando a mí? No me pasa a otros, todos somos muy diferentes. Y Cristina, al final de cuentas, es esta mujer que vive todas esas transiciones desde con la arpía, desde con la felina, y es la representación de las personas como todos somos seres humanos,
nuestra acción ante los cambios, cambios repentinos. Oye, a la mañana estabas de excursión con tus amigas, hoy pende de un hilo tu vida. ¿Cómo cambias? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué vas a hacer? Entonces, básicamente son estos cambios repentinos que tenemos y cómo vamos a actuar. Son esas tres representaciones de cada una y como vemos, es la injusta realidad que les tocó vivir en este relato. Y básicamente es cómo ellas lo van enfrentando, cómo ellas lo van haciendo y que terminan estas cosas, este final, como decíamos en la lectura, en algo muy apocalíptico, en algo muy que dices, ok, esto se salió de control completamente. Les va a sorprender y les va a encantar el final de Arpías y Felinas, se los aseguro. Aparte, en cada uno de los capítulos va logrando que tú digas, ¿qué más va a pasar? Por Uh Dios. -huh. Entonces, eso también, pues, de elogiarse. Y bueno, ahora, sabemos que este ser mitológico que es la arpía, pues ha representado muchas cosas a lo largo del tiempo. ¿Por qué quieres por qué quisiste más bien reinterpretar la figura de las arpías en este libro? Claro, la figura de Arpía siempre ha sido como este ser malévolo, como que saca ventaja de todo, siempre lo han puesto como esta mujer fea que solamente tiene malas expresiones, incluso en el segundo relato, a las chicas que son como las malas de la historia, les dicen las arpías por lo mismo, como que la figura de la arpía y el nombre arpía siempre ha tenido de que esa connotación extraña, rara. Pero lo que quise cambiar es de, no, o sea, ¿por qué una mujer arpía representa eso y no a lo mejor un tritón? Algo diferente, algo que es como fuerza, fortaleza, el centauro, que son como que figuras muy así empoderadas. Una arpía es muy astuta, una arpía consigue lo que quiere, una arpía hace sus altimañas y todo, buenas, malas, como sea, pero logra y manipula y mantiene, pero siempre con inteligencia. Entonces, darle este lugar a las arpías, porque también en el segundo relato, las chicas que hacen bullying, pues son unas genias de lo macabro, de lo malévolo, pero al final de cuentas hay una inteligencia atrás de todo eso. Entonces la figura de la arpía para mí representaba mucho eso y ver esta figura empoderada, una águila, ver las alas, o sea, cambiar un poquito eso y ver que a lo mejor no es mala, simplemente la han hecho como es, la han hecho mala, la han hecho que se reprima, que esté nada más oprimida. Y es lo que también quiere poner dentro de la historia, una arpía oprimida en los tiempos de ahora, ¿cómo sería? Básicamente es como, por eso me gustó la figura de la arpía para esta historia. Y la de la felina, porque yo siempre he sido amante de las mujeres gato, de toda esta onda de Batman y esta Gatúbela y todas esas cosas, como que siempre he estado ahí los felinos, estos seres cómo caminan, cómo son muy elegantes, como esta parte felina de instintos, los cazadores, esta parte muy, muy llamativa de los animales, los felinos. Que incluso ya desde la misma portada, pues le da todavía más realce al libro, que ya de por sí es bastante bueno. Entonces, por favor, cuéntanos de la portada. También en el club lo comentaste y me gustó mucho cómo no solo fue la oportunidad para que se viera representado lo que tú querías, sino que le diste la oportunidad a una gran artista de Uh -huh. presentar su obra a partir, a través de esta portada. Claro, mientras estaba escribiendo y todo, dando a conocer mis libros, empiezo a crear comunidades también. Por ejemplo, hicimos un retiro literario, hicimos de repente también clubes de lectura, y en uno de esos encuentros conocí a Gaby Rivera, la pintora de la pintura que aparece en la novela, en el libro, que se llama Dulce Venganza. Básicamente nos seguimos en Instagram y todo, y yo veía sus publicaciones y yo, ay, like, qué bonito y todo. Y de repente sube esta dice, este es el trabajo que estoy haciendo y yo, donde veo la pintura, yo ya estaba trabajando en arpías y felinas y yo decía, wow, o sea, es que es la arpía, es la felina, es esto todo, y le mando un mensaje, hola, ¿cómo estás? Me gusta mucho tu pintura, la verdad tengo un libro, estoy haciendo esto, me gustaría que lo podamos incluir de alguna manera, y me dijo, Antonio, adelante, yo feliz también como artista, que nos apoyemos, y pues yo feliz que aparezca también mi trabajo en un libro, en algo que es la literatura que también amo leer, y justamente de ahí fue donde la agarra. Y la explicación que da Gaby en la pintura es de una mujer felina que habla sobre un ajuste de cuentas. Al final de cuentas es el gato y el ratón, ella con su gesto felino y todo, agarrando a un ratón de la colita, sabiendo que él ya no tiene escapatoria, que al final de cuentas, pues todo el castigo que haya hecho, todo lo que haya hecho y así, su castigo le va a llegar sí o sí. Entonces, básicamente lo que representó entonces, ese instinto felino que comentábamos ahorita de las personas y también de la arpía y todo eso, sus actitudes,
es lo como la semblanza. Yo cuando vi a la mujer así dije, es que estas son las protagonistas. Es la arpía y es la felina también al mismo tiempo. Y por eso quedó en arpías y felinas. Muy buena decisión, la verdad. Y cómo todo se va conectando, porque esas casualidades y causalidades que se van dando y que permiten que quede un trabajo así de bonito, de hermoso. Y me gustaría Ujú. que me permitieras tener el honor de leer un fragmento de tu libro para que conozcan otro pedacito de él. Perfecto, muy bien. Vamos a leer un poquito de acá. Vamos a ver. Voy Aquí. a leerlo mientras yo y ya Sí, ahorita nos compartes tú la lectura que tú tienes a la perfecto. mano. Em, Un retumbante sonido se genera en el valle y nos provoca voltear a todos. Se me eriza la piel al ver a cientos de aves emerger de la vegetación hacia el cielo. Una vibración extraña me llega a los talones. Miro al suelo. Las diminutas piedras en el piso se mueven sin control. El movimiento se intensifica. Mis pies comienzan a dar brincos por su cuenta. No toco el suelo. ¡Mamá! Escucho gritar a Toño. La mirada se me pierde en el violento movimiento de la tierra. No consigo estar quieta, no distingo el cielo del piso, caigo al suelo golpeándome la mitad de la cara con una enorme piedra. Mis manos se pescan de una rama, luego un tronco y me abrazo a él. Mis ojos se mueven a todos lados buscando refugio. Jorge está tendido en el suelo a 1 metro de mí. Miro hacia el tembloroso acantilado. Veo a Tania de espaldas. Está parada en la orilla sin moverse. Solo como si ella no sintiera el temblor. Se quita el casco y lo deja caer. Su cabello negro vuela en el viento. ¡Tania! Le grito. Ella dobla sus piernas. ¡Tania! La veo brincar hacia la profundidad del barranco. Y ese es otro fragmento de Arpías y Felinas. Arpías y Entonces, ahora sí felinas. te escuchamos. Claro, ese es un pequeño fragmento de lo que viene siendo cómo el primero presentaba un poquito la arpía. Ahorita vamos a conocer cómo piensa un poquito más. También es algo cortito, pero dice así. Cuando los recursos para existir se han agotado, solo queda afrontar la realidad como nunca se ha experimentado. A ese impulso divino le debo la vida. Instinto. El deber ser en el mundo está atado al azar de Dios para cada individuo y especie. Un juego de vida imperfecto e injusto donde toda criatura participa. El balance perfecto de la vida es la estúpida justificación que nos han dado para aceptarlo. Un ciclo sin fin que beneficia a la fuerza sobre las ganas de existir, a la hermosura por encima de la extravagancia, estar en lo denominado común ante la recepción de la mayoría o quedarse fuera. Fuerte, hermoso y común es el ser perfecto para vivir en esta realidad. Sin una de las tres, el balance no prospera. No prosperas. ¿Y qué si no acepto el balance? Me lo pregunto hoy y me lo pregunté siempre. Mucho antes de aferrarme a mucho antes de aferrarme a desequilibrarlo. Si el balance se moviera a nuestro lado, podríamos evadir la injusta situación de vida que se nos impuso, la que nos prohíbe volar libres. Eso es lo que quiero hacer, destruir lo que no construí. Imagínense cómo va a Está estar. decidida a destruir, a desbalancear lo que ella no le gusta. Exacto. Entonces, como este orden se trastoca y se vuelve un caos, pero ¿para quiénes? Dentro Ujú. de lo que podemos ver, pues para la arpía ya era un caos lo que estaba viviendo. Entonces, ella quiere romper con eso y crear un nuevo orden, lo cual pues también me parece pues bastante intrigante para que el Ujú. lector se sienta atraído a seguir leyendo. Ahora, me gustaría que también nos pudieras hablar y que lo explicas en tu libro también, pero para los que todavía no lo tienen en sus manos, ¿por qué unir 3 libros en uno? Arpías y felinas, el origen de las llaves y antoniología. Claro, mira, el hecho de también ponerte retos, obviamente, no quiere decir que los vas a superar a la primera. Y justamente yo con mi libro, cuando decía quiero hacer un libro de fantasía y me llegó la frase y bien bonito todo, surgió un reto más grande porque decía, bueno, ahora continúa, dale seguimiento, mete la fantasía, Y yo dije, ¿sabes qué? Me está costando mucho Arpías y Felinas, creo que no es la historia con la que voy a seguir. Prefiero mejor no aferrarme a eso y empezar otra. Y comencé con el origen de las llaves. El origen de las llaves es este hombre Jesús que tiene un don muy especial, que él al agarrar una llave simplemente la toma en su mano, él puede ver el camino hacia la cerradura donde pertenece. Entonces es un don muy sencillo que a mí se me ocurrió de repente en mis ideas de qué puede pasar si una persona tuviera ese don y empecé a escribir.
Igual dije, claro, es fantasía, es juvenil, también no he hecho mucha novela o historia juvenil, y comencé a escribir, pero pasó lo mismo que con Arpías y Felinas. Llegó un momento donde decía, no me está gustando, siento que no es esto, no voy a continuar con esta historia. Y me regreso a Arpías y Felinas, y continúo con Arpías, me pasa lo mismo, voy con aquel origen. Entonces fue escribiéndose simultáneamente hasta darme cuenta que al final tenía dos, y decía, ok, tengo dos, pero están muy cortitos, ¿qué hago? O sea, pues hago dos mini novelas, y yo, oye, tampoco tienes un libro de relatos. Otro plot twist de que, oye, ¿por qué no juntas esto? Y hacemos unas dos publicaciones, dos novelas cortas, dos relatos, y después pensé, oye, pues no tenías más relatos escritos de que había tenido en un máster, otro que había tenido también en un taller que tuve de escritura creativa, y los fui sacando en el archivero, checando cuáles entraban con el tema de la fantasía, porque al final el libro tenía que tener este tema de fantasía, de lo fantástico, y fue como se fueron uniendo lo que vienen siendo el Arpías y Felinas, el origen de las llaves, y antoniología, que le puse ahí, que fue una antología de 3 textos que ya tenía yo guardados, y también un pequeño poema que escribí, de hecho en un taller que nos dio nuestro compañero Luis Solaf, ahí lo escribí con él también, entonces básicamente fue como la unión de todo. Un texto que escribí en el máster, un texto que escribí ya por mi cuenta, y esta recapitulación que terminó siendo lo que yo creo que terminó mejor que como yo creí que iba a ser una novela llamada Arpías y Felinas, yo pensé que iba a ser eso, y terminó siendo una recopilación de relatos, muy chistoso, fíjate. Pero una excelente idea la que pusiste en práctica, porque sí, también, Gracias. también la otra opción era buena, pero creo que esta fue la mejor opción. Ahora, las llaves siempre han llamado mucho la atención y también las cerraduras y por supuesto lo que puede haber detrás, ¿no? En este caso, esta sociedad secreta llamada el origen de las llaves. Pero me gustaría que tú nos dijeras un poco qué simbolizan para ti las llaves y qué simbolizan dentro del libro. Claro, una parte del libro empezamos a ver una reflexión sobre también las llaves, qué es lo que son, qué es lo que representan, y las llaves pues son un pasaje, o sea, es una llave, pues así como si es su nombre, hacia otras cosas, a otros mundos. Simplemente al entrar a la casa de tu amigo es entrar a su mundo, es entras a su cuarto y entras a su espacio, y es diferente, desde los colores, las cosas, cómo están acomodadas, entonces terminan siendo espacios sagrados. Entonces, una llave resguarda todo eso, resguarda historia tuya, resguarda quién eres tú, resguarda todo lo que tienes dentro, además de objetos personales, que básicamente son objetos materiales, pero al final de cuentas que representan más que el valor, algo sentimental. Entonces, ¿qué pasaría si esto se te pierde y lo tiene alguien más, un enemigo tuyo? Le estás dando todo el espacio a que entre a tu intimidad, le estás dando el espacio para que entre a otras partes, y es lo que sucede con las arpías dentro de la origen de las llaves. Son estas dos adolescentes que encuentran y descubren el don de Jesús, que él puede encontrar cualquier cerradura, que aquella llave pertenece a cualquier cerradura, y deciden usarlo para su propio beneficio. Y empiezan a extorsionar, y empiezan a hacer cosas, y eso te das cuenta, algo tan sencillo como una llave, que simplemente cuando te prenden las llaves de tu casa y te quedas afuera, dices, estoy en la nada, estoy fuera, ¿esto qué hago? O sea, adentro allá tengo mi vida, y no puedo porque hay una puerta que no abre. Claro, llega el señor cerrajero y todo así, pero ya perdiste esa entrada a tu espacio, a tu mundo. Entonces, el origen de las llaves, yo quería poner muy en claro eso, lo que representa una puerta, una llave, lo que protege eso, y que a veces es mejor que hay muchas puertas que no se abran, porque una vez que se abren es muy difícil cerrarlas. Básicamente es lo que Jesús va aprendiendo durante este relato, con su relación con su don, y darse cuenta que posiblemente no es el único que lo tenga en el mundo. Y también que algo tan pequeñito puede ser una llave mortal, por así Exacto, decirlo. sí, 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 así es. Por otro lado, también cuentas, más bien abordas un tema que hoy en día, tristemente, lamentablemente, le sucede a muchos jóvenes, que es cuando sufren el bullying. Y que aquí está planteado desde los dos ángulos, desde los dos puntos de vista, ¿no? El buleador y el buleado. Em, ¿Por qué incluir este tema? Claro, yo creo que es importante porque o todos hemos sido víctimas o algunos también han hecho, aunque inconscientemente, bullying a otras personas, los han acosado, los han hecho sentir mal, simplemente con un pequeño comentario.
Y cuando estamos más vulnerables, que viene siendo en esta parte de la adolescencia, es donde se sugiere más. Uno ya como adulto lo entiende y comprendes que la gente es así y no va a cambiar y simplemente pones distancia. Pero cuando estás descubriendo este mundo, estas personalidades y mucha gente, no lo comprendes mucho, crees que las personas son buenas y ves siempre lo mejor de ellas porque es lo que uno quiere creer. Y el bullying, al final de cuentas, no es eso, es mucho también injusticia, es mucho abuso de poder, es mucho exceso de confianza y sobre todo mucha, ¿cómo lo puedo decir? Solo pensar en ti mismo, mucho egoísmo, es mucho egocentrismo de solo yo, y lo que pase y lo que te diga y eso, tú decides si te afecta. Claro que no decides, sí me va a afectar si me lo dices, claro que me va a afectar si me vienes aquí, me estás diciendo cosas. Y justamente estas dos chicas a las que le dicen las arpías, le hacen la vida imposible a todos los chicos de la prepa. Cuando Jesús las conoce y empieza a conocer a este personaje, Lisbeth, que también sale ahí en su defensa, le empieza a contar todos, nadie las quiere, todos estamos así, y te das cuenta que es mucha más gente la que tiene ese resentimiento hacia esas personas que ellos piensan que son de que los cool, los chidos, somos muy buenos, y quería representar esa parte, el cómo el nada más estar muy absorto a ti y que no te importen los demás, es peligroso, o sea, es peligroso para mucho, en muchos sentidos, porque no te das cuenta que estás haciendo mal a la gente, aunque lo estés viendo, o sea, no te das cuenta, genuinamente, esas personas que hacen mucho el bullying, muchas veces no lo sabes, no sabes qué están viviendo por detrás, no sabes qué hay en sus casas, pero al final de cuentas es una realidad, lo que la realidad que ellos hacen y ven, no la cambian, hay algo ahí que no tiene, y es lo que quería representar con estas dos chicas que son las arpías. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos compartes un fragmento del El origen de las llaves Uh -huh. y posteriormente, pues nos hablas de otro tema que, bueno, ahorita vamos con... Perfecto, mira, vamos primero con el origen de las llaves. Muy bien. Aquí busco rápido, nada más estoy buscando cuál es. Aquí está. Como les comentábamos, este es un pequeño texto, voy a leer más un poquito. Este, y es cuando, ¿qué pasa cuando eres pequeño? Porque Jesús nace con este don de las llaves y eso. Y aquí vamos a ver un poquito de la voz de su madre, cómo ella descubre que tiene este don y cómo ella también lo va afrontando. Entonces, dice un poco así. Supongo que el don lo tienes de la primera vez que llegaste a mis brazos. No lo sé, supongo. Lo que sí te puedo asegurar es que yo me enteré de tu don antes de que tú lo vieras, como algo especial y poco común. Nunca imaginé que viviría así la maternidad. Jamás vi un don similar en alguien cercano a mí. Nadie en mi familia había nacido con él, ni tu abuelito ni tu tía Lupita. Cabe la posibilidad de que tu papá lo haya tenido, pero él no está en nuestra vida para confirmarlo. Así que como mi madre, tu abuela también estuvo en la mía. Llegué a pensar que estabas poseído por el diablo, o tal vez alguien de más allá te hablaba al oído y te decía qué hacer. Por eso, después de que te vi usar el don por primera vez, decidí vivir en la fe católica, bautizarte como Dios mandaba. Hasta se me hizo una coincidencia divina que te haya nombrado como a su propio hijo, Jesús. Creí que con unas gotas de agua bendita en tu frente acabaría con lo inexplicable. Me equivoqué, porque no has dejado de usar tu don desde el día que lo descubrimos juntos. Entonces, básicamente es ella viendo cómo va creciendo su hijo y empieza a explicar cómo ellos han vivido con este don de encontrar las llaves. Básicamente, la mamá perdía las llaves y el niño decía, aquí están, mira, esta llave, esta puerta, abre la otra, hijo. ¿Cómo está pasando? Y empieza a explicarlo, pero para ella al principio, pues lo ve como, lo va a bautizar, seguro le está hablando el demonio, él tiene algo dentro y necesita sacarlo. Entonces, esta incertidumbre y este miedo ante lo desconocido, que es básicamente lo que pasa, y es lo que representa ella, es la visión de lo desconocido desde otra perspectiva. Y bueno, pues también al final nos hablas de qué es para ti la ecopoesía a través de ese breve poema de la hoja, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, me gustaría que nos hablaras de qué significa para ti la ecopoesía. Claro, la ecopoesía, fíjate que es muy padre porque al final de cuentas yo la poesía como tal no la escribo, me gusta leerla, me gusta escucharla, sobre todo escucharla cuando estoy con otra gente, y con la ecopoesía pude verla de una manera un poquito más a mi manera, a cómo yo leo los libros. Yo cuando leo una novela me gusta sentir un poquito más, me gusta ver, ser más visual, y la poesía de repente tiene varios textos y cosas que tienes que poner mucha atención. A mí me gusta lo visual, lo visual, lo visual. Entonces con la ecopoesía pude
ver en todo lo que viene siendo lo verde, en una hoja, en el viento, poesía, y empecé a ver desde una perspectiva de, oye, mis ojos están viendo poesía, no solamente la están escuchando, no solamente la están viendo, la están viendo en el respirar, en el agua, en el mar, en todas las cosas, y fue cuando empezamos a tener este taller y dijeron, tú ve algo, acércate más a una hoja, acércate más al cielo, acércate más a donde tú veas, pero vívelo. Entonces fue como salió este poema, que al final de cuentas yo estaba viendo un árbol y de repente de la nada una hoja se cae. Y esa hoja para mí representó el cambio en la vida de alguien, o cuando alguien decide a lo mejor terminar algo. Pues ya terminó tu curso, ya no estás en un árbol, ya te secaste, ya te caíste, ya eres la hoja, o sea, ya no estás ahí. Y dije, wow, ¿cómo me está pegando esto? Que al final de cuentas es poesía, es algo tan sencillo como una hoja, y lo puse ahí dentro del texto. Entonces, si me permites, me gustaría compartírselo a la audiencia. Y se llama así, hoja. La hoja cae, yo caigo. Ella en césped, yo en ansiedad. ¿Le duele el golpe? No sé. ¿Me duele el golpe? No sé. Tú dime, ¿acaso alguien te lo puede confirmar? Qué belleza. Ay, gracias. Felicidades, te quedó muy, muy bello este poema. Y bueno, también enviarle un saludo muy cariñoso a Luis Olaf, Claro que porque sí, 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 también sí. él fue parte de esta enseñanza, ¿no? De esta Así enseñanza es, que sí, nos sí, hace sí. y eso pues también se valora y se agradece mucho. Todos nos enseñan algo y también nosotros siempre estamos como maestros y como aprendices. Eso Así es, siempre siempre se es aprendemos todos los increíble. días, siempre hay que aprender. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya para ir terminando, me gustaría que nos compartieras de 1 a 3 ejercicios de escritura de Ujú. lo que has tú aprendido en estos máster, en estos cursos que has tomado, en estos retiros literarios y qué mensaje le dejarías a las nuevas generaciones. Perfecto. Mira, yo creo que primero los tips de escritura, uno, siempre tengan una libreta a la mano. Mira, de hecho yo estoy aquí. Una libreta normalita, como sea, para que empiecen a hacer apuntes de lo que sea. Y esto también está padre porque te creas un tip de ir a lugares y comprarte libretitas. Y ya tienes, te llenas de libretitas y todo. Esto para que siempre es importante, como les comentaba, hacer la cafetería y una chava hace una expresión, escríbela, escríbela. Yo entiendo que ahorita con el celular todo lo tenemos ahí, pero dar algún espacio especial para tu escritura y que tú puedas escribirla a tu mano y todo eso es una experiencia diferente. Entonces, uno es siempre carguen una pluma, una libretita y pónganse a escribir las frases y todo lo que oigan. Dos, sí tomen por favor muchos cursos, talleres, únanse a comunidades, no necesitan pagar un máster o algo así, sí es muy bueno, pero si tú quieres empezar, puedes irte a una cafetería donde se junte el grupo de las tardes, es un grupo a lo mejor puede ser gratuito, o un curso chiquito que no te cueste mucho, busca la posibilidad donde empieces tú con esta espinita a querer ser escritora, querer compartir textos, o incluso simplemente para pasarla bien, porque si hay muchos grupos, yo creo que también los que hemos visto, que vamos a decir poesía, vamos a cantar, a cantar, vamos a poner a hacer cosas, y empiezas a conocer a pintores, a escritores, a músicos, y te es una comunidad de gente muy hermosa que está contigo. Y el tercero, lean mucho, lean siempre, siempre, siempre tengan un libro, siempre estén en la maleta de luego con un libro, ya sea de poesía, ya sea de cuentos, ya sea de novela, de lo que sea, y siempre cambien de géneros, conozcan otras cosas, conozcan otras voces, olvídate del me gustó, no me gustó, léanlo, y sobre eso te vas llenando y te vas nutriendo de lo que tú más te guste, y eso va a perfeccionar tu escritura. Y el mensaje para las nuevas generaciones también es, justamente es eso, vamos a bajar un poquito el celular y vamos a regresar todos a estos libros, a estas historias, incluso para que sepan, el 60% de todas las series que hay ahorita están basadas en libros, están basadas en novelas, están basadas en historias que ya mucha gente, los lectores, ya las disfrutamos y las vemos en pantalla. Ustedes hagan lo mismo, háganlo. Antes de que salgan el cine, vayan y cómprense el libro, léanlo, compártanlo, discútanlo en los clubes de lectura y luego vayan todos a ver la película. Pero regresemos a esta parte que es leer, desconectarnos un poquito. Aunque leas en el celular, puedes también leerlo. Aquí tengo a lo mejor la aplicación de Kindle, lo que sea, pero lean, 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 lean. Hagamos ese esfuerzo por leerlo en lugar nada más estar consumiendo lo que vemos en las series. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho y te va a nutrir y te vas a encontrar dándote mejor el tiempo para hacer otro tipo de actividades. Sí.
y aparte la convivencia, ¿no? Que también se va a disfrutar bastante y vas a Así tener es. que, pues, darte la oportunidad de escuchar otras opiniones que podrás compartir o no, pero que también te van a abrir más el panorama Ujú, hacia un criterio mucho más fundamentado, más crítico. Bueno, ujú. pues ahora tus redes sociales y dónde pueden hallar tus libros, si todos siguen a la venta o ya hay algunos que pues ya volaron, se fueron rápido Claro, vendidos. sí, mis redes Eh, sociales, claro, mis redes sociales me pueden encontrar como ITS Antonio Preciado, It's Antonio Preciado, en todas las redes, tanto TikTok como YouTube, como Instagram, etcétera. Ahí pueden encontrarlas en todos. Y mis libros están en la plataforma de Amazon en formato físico y en el digital. Ahí los pueden obtener todos. Por el momento están todos, es lo bueno. Entonces pueden leerlos. Aquí les dejo rapidito nada más una recapitulación de los textos, que viene siendo La última en caer, Reinas Regias. Aquí tenemos Arpías y Felinas, del que estuvimos hablando. Tenemos la biología de ebrias decisiones, obras, intenciones. Y el último, pero no menos importante, califico este viaje, Eloísa. Que también estos son dramas, son ficciones, son novelas en su mayoría, que pueden disfrutar. Hay diferentes géneros, estilos, entonces cogen el que más les guste. Como dicen, hay de vainilla, de fresa, hay napolitano, hay de todo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Antonio Preciado, por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz. ¿Y qué te parece si cerramos con una lectura más? Claro que sí. Mira, vamos a Suéltate el leer. libro. Ahora que tengo, mira, ahora que tenía aquí, califico este viaje, Loíza, vamos a leer una pequeña lectura para que veamos un poquito lo que es el tono y lo diferente que es esta lectura. Déjame la busco bien. Vamos así. No me tienes mal, listo. Muy bien. Este libro habla sobre la pérdida de alguien, de una persona, y cómo nadie nos prepara para la pérdida. Entonces, básicamente es este viaje de Javier que hace con su cuñada, porque pues él perdió a su hermano y su excuñada perdió a su pareja de más de 10 años. Entonces, él tiene una relación con la pérdida muy extraña porque también perdió a su mamá cuando era muy joven. La mamá, de hecho, la perdió en el mar. Su mamá se ahogó en el mar hace muchos años. Entonces, vamos a ver la relación de él en este pequeño texto que él tiene con el mar y con la pérdida. Y dice, Javier envidia y quiere ser como el mar, que se ve desde la ventana. Perdido nunca por jamás seguir caminos, porque para el mar no existe un principio o un final. Ni el territorio más inmenso lo intimida. Sabe que lo extinguiría con el eterno pasar del tiempo. Nadie está por encima de él, aunque así nos lo haga creer. Para el mar todos somos individuos que algún día tendrán que marcharse de su existir, pero él nunca estará solo. Nosotros nos iremos, otros llegarán, ellos se irán y vendrán más. Por eso el mar no guarda relación con nadie. Pensamos que es parte de nosotros, que vive para hacernos sentir algo, pues se la ha vivido escuchando nuestras historias, se ha bebido nuestras saladas lágrimas y nos ha abrazado pretendiendo darnos consuelo. Somos patéticos para él. Los más inocentes son aquellos surfistas que creen dominarlo y entenderlo. Él los deja jugar con la punta de su pelo y goza sabiendo que no son eternos. Nadie más que él lo es. Se aburre tanto de nosotros que por eso disfruta el dolor ajeno. ¿Qué otra explicación para tantas vidas que se ha llevado? Desde el más inmenso navío que lo ha cruzado hasta el avión más alto que lo ha evitado, le siguen temiendo. La certeza de sobrevivir en ellos no existe. En nadie debería existir. Traicionero. Así lo han llamado quienes en verdad lo conocen. El mar vive para él y por eso de vez en cuando nos recuerda. El mar te observa de cerca, te conoce y cuando estás listo se acerca a ti. Te atrae con su belleza, te invita a ser parte de su inmensidad y después lo eres. Ya no respiras. Eres en él, en el fondo, una perla. En su fondo, una perla. Su fondo, una perla. Fondo, una perla. Una perla. Perla. Mm, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues les invitamos a seguir a nuestro invitado del día de hoy, un invitadazo de lujo, Antonio Preciado, a quien pueden encontrar en las redes sociales que ya nos comentó. Por supuesto, en Instagram allí estaremos también pendientes. Y bueno, si se pueden unir a algún club de lectura donde estén leyendo arpías y felinas, no se lo pierdan, va a estar de lujo. Muchísimas gracias a quienes vieron también este video en vivo, a quienes lo vean en diferido por su fina atención y su tiempo. Un abrazo enorme, que sigan disfrutando de su tarde, de este fin de semana y que, bueno,
siempre nos acompañe, como bien dice nuestro invitado hoy, un libro y una libreta. Así es. Muchísimas gracias, Ana Berta, por el espacio. Ay, hasta luego, muchas gracias.